Su biografía: nació el 15 de octubre de 1844 en Rogen, Prusia. Su padre, un ministro luterano, murió cuando él tenía 5 años. Fue educado por su madre en casa, donde vivía su abuela, sus 2 tías y su hermana. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. Fue nombrado profesor de filosofía griega en la Universidad de Basilea con tan solo 24 años. Su delicada salud lo estuvo afectando toda su vida. Por su poca vista y sus constantes jaquecas, lo obligaron a retirarse en 1889. Al cabo de 10 años sufrió una crisis nerviosa, de la cual nunca se puede recuperar. Murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. Los temas que abarcó en su vida: su crítica a la cultura occidental, crítica a la moral, crítica a la religión cristiana, crítica a la filosofía tradicional, lo dionisíaco y lo apolonio, el eterno retorno, el nihilismo, la moral de los señores y el superhombre. La crítica a la cultura occidental. Según Nixon, la cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en instaurar la racionalidad a toda costa. El error de la filosofía griega habría sido la invención del estadismo del ser y del bien en sí. La manera griega de ver el mundo es interpretada por Nixon como un síntoma de decadencia. Es decadente todo aquello que se opone a todos los valores de existir instintivos y biológicos del hombre. Hay que criticar a Platón para eliminar los errores de base. Crítica a la moral. Uno de los argumentos fundamentales de Nixon era que los valores tradicionales, representados en esencia por el cristianismo, habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo. Lo expresó en su tangente proclamación: Dios ha muerto. Estaba convencido que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por las personas débiles y resentidas, que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo, porque los valores tradicionales implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Nixon afirmó el imperativo étnico de crear valores nuevos deberían reemplazar a los tradicionales. La moral cristiana se considera para Nixon como valor supremo, valor que no está en este mundo. La moral tradicional, pues, postula otro mundo, que es un mundo más allá de la perfección platónica, y por lo tanto, los valores que han prevalecido hasta ahora son ficticios, propios de los débiles. El moralista desprecia a todos los valores del yo, siendo el altruismo la norma suprema de conducta. El altruismo es entregarse a los demás sin esperar nada a cambio. El altruismo no es nada más que una justificación de decadencia personal. En conclusión, la lógica de esta moral consiste en una alteración de la personalidad, porque considera todo lo poderoso y lo fuerte algo superhumano, en cambio lo débil y lo vulgar es propio del hombre. Las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro perfecto, que se denomina Dios. Crítica a la religión cristiana. Dice Nixon que la religión nace del miedo, del horror que el hombre tiene a sí mismo. Se trata de una incapacidad de asumir uno propio su destino, cuando al hombre le invade el sentimiento de poder y teme quedar avasallado por él mediante el mecanismo de defensa patológico. Lo atribuye a otro ser más poderoso, denominado Dios. Es que la religión nos llevaría a la alineación del hombre, puesto que el cristianismo solo fomenta valores mezquinos como la obediencia, el sacrificio o la humanidad, sentimientos propios del rebaño. El cristianismo sería para el filósofo una moral vulgar que se opone a todos los valores específicos de la virtud. Crítica a la filosofía tradicional. Su principal crítica está dirigida a la metafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente la que creó Platón, al afirmar la existencia de un mundo absoluto o perfecto. Pero esto es considerado algo como estético o inmutable frente al ser dinámico. Pero sus reproches también apuntan a la lógica y las representaciones del racionalismo, que hasta ahora han tenido tradición filosófica. Para el lógico, la verdad se opone al error. Nietzsche rechaza esta opción alegando la existencia de errores irrefutables y verdades contradictorias. No atacará generalmente a la ciencia, sino más bien al mecanicismo y al positivismo, que con tanto éxito se han considerado en su época. Lo dionisíaco y lo apolonio. El proceso de formación del concepto para Nixon se supone una sensación, una imagen mediante una metáfora, y la imagen se pasa a un concepto mediante esta misma metáfora, la fijación. Por lo tanto, el lenguaje tiene un valor metafórico, resulta un proceso creativo y estético, pero siempre una verdad o validad relativa no nos permite captar la verdad absoluta, sino tan solo superar el caos que produce nuestra mente.
La filosofía occidental, encabezada por Platón y Aristóteles, reprimió los planteamientos dionisíacos para ofrecer una visión del mundo apolista. Frente a esto, Nietzsche niega a los apolíneos y reclama el triunfo de los ideales dionisíacos mediante la utilización metafórica del lenguaje. Como expresión de la voluntad del poder, la negación de los ideales apolóneos implica la negación del principio de la idea de Dios. Si negamos a Dios, negamos a uno, y si negamos a uno, negamos a la idea de los ideales apolóneos, y afirmamos la multiplicidad dionisíaca, de tal manera que cada cual para expresar su propia verdad y sus propios dioses. El eterno retorno. Nietzsche depende de ciertas medidas del positivismo de la época, a la vez niega la posibilidad de la metafísica, representa la pérdida de la fe en Dios, en la inmortalidad, pero en el aspecto temporal de la vida, tan exitoso entre los románticos alemanes. Es el eterno retorno cuando están realizadas todas las combinaciones posibles de los elementos del mundo, quedará todavía un tiempo indefinido por delante, y entonces volverá a empezar el ciclo, y así indefinidamente. Todo lo que sucede en el mundo se repetirá igualmente una y otra vez. Todo se repetirá eternamente, y con ello todo lo malo y miserable. En este horizonte, en tiempos futuros, por elaborar desde lo que ya dado aparece, las figuras fundamentales del pensamiento nietzscheano, el superhombre. El hombre puede ir transformando el mundo, y puede transformar así mediante una transformación de todos los valores, encaminándose hacia esa figura. El nihilismo. La cultura europea ha llegado a su propia ruina, a la decadencia. Hay que liberar al hombre de todos los valores falsos, derivándose del derecho de la vida. La existencia de Nietzsche, para ello el primer paso es consistir en la transformación de todos los valores de nuestra cultura tradicional. Así, el nihilismo no consiste en una teoría filosófica o en una proposición teórica, sino es un movimiento propio de nuestra cultura. La fuerza del espíritu de Occidente, cansado y agotado por los valores inadecuados, falsos y verdaderos del mundo, se vuelve nihilista. El nihilismo del espíritu occidental es radical y absoluto, y una vez perdida la fe en el verdadero mundo, la cultura se queda sin sentido, sin guía o meta. Aparece entonces la llegada de la decadencia o el permisitismo, por lo cual el nihilismo es la fuerza destructora o la base de la cultura occidental, es decir, Dios cristiano en el que se apoya la moral y el conocimiento del hombre. Donde ha ido Dios, yo digo, nosotros lo hemos matado. Todos nosotros somos sus asesinos. La moral de los señores. Nietzsche tiene enemistad con las éticas kantiana, que debe ser la utilitarista, y sobre la ética cristiana, y valora por lo contrario la vida sana, fuerte, impulsiva y con la voluntad de dominio. Todo lo débil, enfermizo y fracasado es malo, pero indefinidamente la compasión es el peor de los males. Distingue dos tipos de moral. La moral de los señores, la individualista, poderosa, que tiene superior vitalidad y vigor consigo mismas. Es la moral de la exigencia y la afirmación de los impulsos vitales. Y la moral de los esclavos, es la de los débiles, miserables, la de los degenerados y regida por falta de confianza en la vida, porque valoran la compasión, la humildad y la paciencia. Y por último, el tema que considero que es el más importante, el superhombre. Piensa Nietzsche que el hombre es como un ser miserable e inmundo, un ser a medio acero, un puente entre la bestia y el superhombre, un paso de la animalidad a la superhumanidad. Es un destino, pero no un super recorrido evolutivo, poco ha sido todavía que ha alcanzado. Nosotros hemos evolucionado del gusano al hombre, pero todavía hay mucho gusano en nosotros. El hombre es como una enfermedad en el universo, y es el único animal que todavía no ha llegado a considerarse. La vida humana conlleva un grave riesgo, o vencer al hombre mediante la superación, o volver a la animalidad primitiva. Mientras todos los animales han producido algo superior a ellos, el hombre se resiste a evolucionar. El superhombre representa pues esa nueva tabla de valores, el amor, la vida, el sentido de la tierra y la exaltación de los instintos. El hombre, para convertirse en superhombre, ha de expulsar a Dios de su interior. No se trata de una divinación del hombre, sino todo lo contrario, una sustitución a Dios por el superhombre, de tal forma que éste se convierte en el único ser de plenitud y de poder, de dominio sobre sí y sobre los demás. Pero esta transformación requiere, según Nietzsche, de una voluntad de dominio, de agresión y de sentimientos hacia lo ajeno, la voluntad de poder.
Comentario personal. A pesar de lo anterior, Nietzsche no se ve como un filósofo malo, como una doctrina, ya que muchos poseen un manifiesto de decir que Dios ha muerto hoy. Como dice Nietzsche, es una de las frases célebres, no se trata de una manifestación de Dios, de morir o de la traducción sea literaria. Incluso los teólogos que se refugian y definen la filosofía de Nietzsche, diciendo todo esto se traducen errónea. Para concluir con lo que aprendimos de este filósofo, es que su filosofía es como muy contradictoria en sus escritos, y por eso tanta mala interpretación subjetiva. Expertos debaten y no hay una conclusión sobre cuál es la filosofía pura en lo que se ha visto de estos de acuerdo. Todo lo que vimos hoy es una de las tantas interpretaciones que hay sobre el trabajo de Frederick William Nietzsche.